Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta cuarta y última parte para confeccionar este Yoshi. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, pues le invito a que lo haga. Cheque en la descripción de este tutorial y encontrará los enlaces. Si por el contrario está al día, pues continuemos para completarlo. Lo siguiente que haremos serán sus ojos. Para ello estaré utilizando un trocito de fieltro, ¿verdad? Es una telita esponjosita. Hay muchísimas técnicas para realizar ojos, o yo lo voy a realizar así, pero usted hágalo como más guste. Y lo voy a hacer justo aquí con ustedes sin ningún dibujo ni nada. Primeramente quiero el ancho. Ya sé que esto va a ser mi base, pero el ancho va a depender pues del tamaño de los ojos. Digamos, vamos a darle una vueltita aquí. Y vamos a ir probando. Preste mucha atención a lo que yo estoy haciendo e intente hacerlo tal cual, ¿no? Un poco más bajito. Aquí le voy a dar una ligera inclinación, ¿verdad? Para que abrace un poquito ese hocico. Este es el centro de los ojitos. Y ya que tengamos un ladito listo, miren, también lo pueden hacer con la yema del dedo gordo, pues queda muy bien, al menos en el mío. Una vez ya tengan un ladito listo, nada más doblan y hacen el otro lado exactamente igual. Esta parte de abajo también la puede acomodar igual, es opcional, ¿verdad? Así me va quedando. Lo colocamos aquí arribita. Vamos a afinar un poquito más. Listo, se me hace que hasta ahí está bien. Se ve bien con el hocico. También aquí arribita. Entonces vamos a bordar los ojitos. Y para bordar estos ojitos haremos algo bien sencillo. Primeramente vamos a marcar un poco dónde queremos estos ojitos. Y yo los voy a estar realizando en el centro de cada partecita, de cada ladito. Voy a hacer una rayita que me va a servir como guía. Es solo guía. Y he hecho esto con una agujita lanera y una hebrita de hilo de color negro bien fina, la hebrita de color negro más fina que tenga. Vamos a hacer un nudito en un extremo y vamos a estar pues bordando. Puntadas de un lado a otro, hacia abajo, y vamos a dar tantas puntadas pues como sean necesarias. Intentando siempre extraer la aguja lanera pues en el mismo lugar, para que no se vaya agrandando más este ojo. Lo acomodamos siempre a un ladito de la primera puntada y la siguiente hacia el otro ladito, y así como que se va a ir anchando. Y lo rellenando, ya voy por 4 puntadas. Cinco. Y voy a dar una más. 6. 6 puntaditas y considero yo que es suficiente, pero si usted desea hacer más, pues como siempre le digo, haga lo que desee, deje volar su imaginación. Entonces voy a hacer lo mismo de este otro lado. 6 puntaditas, intentando que queden del mismo tamaño. Preste atención y vea cómo yo lo hago.
Y hasta aquí el bordado de los ojitos con el hilo de color negro. Y vamos a usar ahora una marquita, una hilaza de color blanco para un brillito en el ojo. Con una hebrita de color blanco que sea del mismo grosor preferiblemente. Pues estos ojitos tienen 6 puntadas, ¿verdad? Vamos a hacer esta marquita de color blanco lo más centradito posible, digamos, dejando 3 y 3 a cada lado. Se me ha escondido, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar una puntadita aquí y otra insertando la aguja en el centro de una de las hebras negras. Y así pues no se nos va a esconder. Vamos a dar dos puntaditas para que resalte. Y lo mismo haré con el otro ladito. Detrás anudamos 2 con 2 y nos va a quedar listo. Y ya que estén listos, utilizando silicón caliente o el pegamento que usted prefiera, vamos a pegarlos muy bien. Primeramente voy a estar colocando silicón en la base, pues quiero colocar esta base bien pegadita al hocico. ¿Okay? Si usted prefiere coserla, pues adelante, pero en estas ocasiones sí siento que el fieltro queda mejor si colocamos poquita silicón, no demasiada. Entonces voy a incrustarla muy bien a la base y así la voy a estar pegando. ¿Okay? Así me ha quedado. Y ya luego pues voy a terminar de colocar más silicón. Que quede bien pegadito, ¿verdad? Nada de levantado, nada levantadito. Para que no haya casualidad de que un nene juegue con él y lo vaya a despegar. Y donde le falte, pues en este caso prefiero ya como mi pistolita no es muy delgada, pues no quiero colocarlo con la pistolita. Voy a agarrar un poquito de silicón en la misma aguja lanera y va a resultar mejor. Ya está todo bien pegadito y así nos habrán quedado los ojitos. Incluso se notan un poquito como con volumen y es por las mismas puntadas, por los nuditos detrás. Iniciamos la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de la segunda, 1 y 2, comenzaremos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así habremos acabado la primera ronda. Vamos a continuar en las siguientes rondas, primeramente girando el tejido y luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4
y 5. Continúe así tantas rondas como ya puede ver en los subtítulos. En la ronda número 5 vamos a girar y comenzar con un aumento. Luego 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y al final otro aumento. Esta ronda la habremos acabado con 7 puntos y en la ronda 6 giremos el tejido y realicemos 7 puntos bajos. 1, 2 y así hasta completar 7. En la ronda 7 giremos el tejido y vamos a comenzar con un aumento. Luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue otro aumento al final. Esta ronda la habremos acabado con 9 puntos y en la ronda 8 precisamente giremos el tejido y 9 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta completar 9. En la ronda 9 giremos el tejido y comencemos con un aumento. Luego 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otro aumento para terminar. Esta ronda la habremos acabado con 11 puntos. Giremos el tejido y en la ronda número 10, 11 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda 11 giremos el tejido e iniciemos con un aumento. Luego 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego un aumento para acabar. Y habremos acabado esta ronda con 13 puntos. En la ronda 12 giremos y 13 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta completar la ronda. Y hasta la ronda 33 he realizado 13 puntos bajos por cada ronda. En la ronda 34 giremos el tejido y vamos a iniciar con una disminución. En el siguiente punto extraemos otra vez y así completamos la disminución. Luego 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y para acabar la ronda, otra disminución. Esta ronda 34 la habremos acabado con 11 puntos. En la ronda número 35 giramos y 11 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta completar 11. También en la ronda 36 he girado el tejido y realizado 11 puntos bajos. En la ronda 37 giremos el tejido y vamos a iniciar con una disminución. Luego 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y luego otra disminución para acabar esta ronda. En la ronda número 38 giremos el tejido y 9 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta realizar 9. En la ronda 39 giremos el tejido y comencemos con una disminución. Luego 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y otra disminución para acabar la ronda. Y esta ronda la habremos acabado con 7 puntos. En la ronda 40 precisamente giremos el tejido y 7 puntos bajos. 1, 2 y así hasta tener 7. En la ronda 41 giremos e iniciemos con una disminución. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y luego una disminución. Habremos acabado esta ronda 41 con 5 puntos. En la ronda 42 giremos y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5.
En la ronda 43 giremos e iniciemos con una disminución, luego un punto bajo y luego otra disminución. Habremos acabado con 3 puntos. En la ronda número 44 y última giramos y una disminución triple. Insertamos, extraemos lazada, insertamos en el siguiente, extraemos y una vez más. Y cuando tenga 4 hebritas en el gancho, tome lazada, pase por las 4 y a modo de asegurar una cadena. Y listo. Voy a cortar esta hebra dejando hebra suficiente tan solo para esconderla. Pues ya con esta cadena quedará segura. De igual forma voy a esconder esta otra de acá para entonces colocarla a la pancita. Ya he escondido las hebritas, pero antes de colocar esta pieza a nuestro Yoshi, pues vamos a hacer 2 circulitos así como estos que les estoy mostrando. Estos circulitos son bien sencillos y acá les estaré compartiendo los subtítulos, la redacción, ¿verdad? Para que puedas realizarlos. El cierre lo vamos a realizar saltando un punto y en el siguiente con agujita lanera, como mismo hemos realizado los cierres anteriores. Realice 2 exactamente iguales, pause el vídeo si lo considera necesario. Una vez ya tenga estas 2 piezas y también esta de acá, pues entonces ahora sí vamos a unirlas a Yoshi. Para esta unión estaremos utilizando alfileres. Primeramente vamos a comenzar a colocarlo a partir de esta pieza. La vamos a colocar debajo de Yoshi, debajo del hocico de Yoshi, lo más pegadito posible a esa unión del hocico con la cabeza. Vamos a incrustar lo más arribita posible. Sujete con alfileres. Luego lo vamos a incrustar aquí en el cuellito. Esa costura la vamos a hacer bien unida al cuellito, que dé esa vueltita. Así como usted sujete con alfileres, así le va a quedar. Otra cosa bien importante es lograr centrar esta pieza tanto como podamos, que nos quede aproximadamente a la misma distancia. Si nota que le ha quedado como a mí, entonces vamos a moverle un poquito. Volvemos a mirar y ahora pues lo noto un poquito mejor. Hecho esto, necesitamos lograr que esta puntita nos llegue aproximadamente hasta aquí. Entonces para ello lo vamos a estirar. De ese modo también se va a incrustar contra la pancita. Vea que no necesita estirarlo demasiado, pero de ese modo ya queda bien pegadito aquí. Y de igual forma pues vamos a buscar que nos quede aproximadamente a la misma distancia de cada lado. Una vez que lo logremos aquí, que no necesita ir hasta la mismísima punta, un poquito más abajo está bien. Ahí lo vamos a sujetar y vamos a colocar tantos alfileres como sea necesario para en el momento de hacer la costura pues nos resulte más cómodo. Y ya que hayamos sujetado esta pieza, que así se verá, pues vamos a colocar estos circulitos. A estos circulitos usted le puede colocar relleno si lo prefiere, pero no lo considero necesario. Más bien lo voy a dejar bien incrustadito a la cabeza. Y por supuesto vamos a pegarlo a esta pieza blanca. Esto aquí debe quedarnos selladito, ¿verdad? Que no se vea nada de la piel de la cabeza. Entonces lo más pegadito posible, coloque alfileres y dele esa formita. Vuelvo y repito, si usted desea colocarle un poquito de relleno aquí para que se vea con más volumen, claro que sí, puede hacerlo. Pero yo así lo voy a dejar. También vamos a tener en cuenta que nos quede a una distancia bastante similar de los ojitos.
Todo debe quedar lo más similar posible de un lado que de otro. Y ahora sí, pues voy a preparar mi agujita lanera. Las costuras pues las estaré realizando con agujita lanera y 2 hebritas de esta misma hilaza sinfonía. Vamos a estar tomando una puntada del cuerpo y una de esta pieza durante todo el borde. De igual modo, en esta parte de acá estaré tomando esta hebrita delantera. Y en esta pieza de aquí pues voy a tomar pieza con pieza blanca y además voy a intentar agarrar también de la cabeza para que quede bien incrustadita, como le decía, con esta formita, que le dé la misma formita de la cabeza, esta pieza blanca. Entonces le voy a estar mostrando pequeños fragmentos de cada parte de las costuras para que usted se lleve una mejor idea de cómo hacerlo. Si no lo considera necesario, pues tan solo avance un poco el vídeo.
Y así nos habrá quedado ya con todo y las costuras. Y lo que nos va faltando para completarlo son sus brazos. Ya yo tengo un bracito listo, pues ambos bracitos son exactamente iguales, así que hagamos el segundo juntos. Estaremos utilizando la misma hilaza color verde limón e iniciaremos con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerremos el anillo, coloquemos marcador y en la ronda número 2 estaremos repitiendo 3 veces un punto y un aumento trabajando en espiral. Un punto y en el siguiente un aumento. Esto mismo lo vamos a repetir 2 veces más y acabaremos esta ronda 2 con 9 puntos. En la ronda número 3 vamos a estar repitiendo 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Repitamos 2 puntos y un aumento 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos. Iniciemos la ronda 4 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguido realizaremos un punto mota que estará compuesto por 4 medios puntos altos. Tomemos la lazada, insertamos en el siguiente punto y extraemos. Sujete arribita, tome la lazada, inserte en el mismo punto y otra vez. Ya llevo 2, tomo la lazada. 3, tomo la lazada. Inserto 4 y ya que tenga 2, 4, 6, 8 y 9 britas en el gancho, tome la lazada y pase por las 9. Y para acabar esta ronda, 6 puntos bajos. Ya este puntito que sigue, pues nos va a cerrar el puntito mota y extráigalo hacia afuera y va a simular un dedito. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta ronda la habremos acabado también con 12 puntos, ya que no hemos realizado aumento alguno. En la ronda número 5 vamos a estar repitiendo 3 veces 2 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Vamos a repetir 2 puntos y una disminución 2 veces más y esta ronda la acabaremos con un total de 9 puntos otra vez. Desde la ronda número 6 y hasta la 14 estaremos realizando 9 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 14. Ya he terminado la ronda número 14 y voy a realizar una cadena a modo de asegurar. También voy a retirar el marcador que estemos utilizando y vamos a colocar relleno, solo un poco. ¿A qué me refiero con un poco? Pues vean que acá yo logro aplastar y no tiene relleno, pues en esta área es donde voy a estar colocando relleno. Con ayuda de mi palillo mágico, pues voy a rellenar tan solo esa parte. Eso sí, la puntita sí quiero rellenarla muy bien, que quede bien rellenita. Miramos ambos bracitos y todavía pues le falta relleno. Así, logrando que ambos bracitos pues se vean lo más similares posible, siempre es la intención. Ya que se vea bien rellenito, pues vamos a cerrarlo. Y para cerrar, pues nada más vamos a realizar puntos bajos tomando de un lado con el otro. O sea, en este punto bajo no vamos a trabajar. Vamos a tomar el que sigue y el anterior.
Entonces así vamos a realizar un punto bajo, los dos siguientes, 2, 3 y 4. Con 4 ya quedará cerradito. Y ahora sí vamos a extraer la hebra dejando hebrita suficiente para ahora unir al cuerpo. Pues ya tenemos ambos bracitos listos. Estos bracitos usted los va a acomodar de manera tal que uno le quede, con los deditos hacia arriba van a quedar los dos, pero uno le quede mirando en esta dirección y el otro acá, o sea, los dos hacia el centro. Y ya que los tenga así, pues vamos a colocarlos a gusto, ¿verdad? Yo los voy a colocar así, que me caigan encima de la piernita, un poco atrás, no quiero que se vean muy largos. Y ahí donde me quede, donde yo lo vea bonito por enfrente, pues entonces lo voy a sujetar por detrás. Ya que lo tenga donde me guste, pues le voy a colocar alfileres. Vea que es bien pegadito a la pierna. Al menos a mí así me gusta. Pero vuelvo y repito, usted lo puede colocar como prefiera. ¿No? Así lo voy a dejar. Y ahora sí, pues lo que queda es unirlo con agujita lanera y ya le muestro. Así ya me ha quedado uno, ¿verdad? Y vamos a coser este enteritos juntos. Si no lo cree necesario verlo, pues nada, más adelante un poquito el vídeo. Pero aquí estaré dando puntadas para que usted pueda ver. Y de este modo, pues ya habremos acabado a Yoshi. Y veamos, sí que se sostiene súper bien. Súper feliz estoy, satisfecha en verdad, me encanta el resultado, espero y le guste el suyo también. Y si es así, pues déjeme saber, ¿verdad? Déjeme saber qué tal le pareció este tutorial. Compártame su resultado final a través de Instagram. Acá les estaré compartiendo nuestro perfil en Instagram. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta nuestro contenido, pues no deje de hacerlo. Suscríbase y active la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el próximo amigurumi. Chao, chao.